Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Un Café con Galás. El tema que tenemos para hoy es, ¿comienza resistencia al Papa Francisco? Y para hablar de ello tenemos como invitados a la doctora Ana Cecilia Osorio, quien es decana de la Universidad La Gran Colombia. Además nos acompaña Moisés Rojas, quien es docente e investigador. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros marcando el 018-115-116 o al 287-8355. Nos pueden escribir a uncafé@teleamiga.com o a nuestra página web www.uncafecongalaz.com. Este programa es conducido y producido por el doctor José Galaz, quien es el presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Un saludo muy grande y muy estrecho a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Naturalmente vamos a continuar, como les dijimos la vez pasada, explicando y ampliando las participaciones que hicieron algunas personas importantes, tanto de la jerarquía como del laicado, en ese foro sobre la vida que tuvo lugar en Roma hace poco, donde hablaron naturalmente el cardenal Borg, por ejemplo, y muchos otros, Schneider, el gran arzobispo de Kazajistán, pero simultáneamente se pronunciaron en otras ocasiones y en otros lugares cardenales muy importantes como el alemán Brandmüller o obispos como el de Lituania, Livio Melina, y otras personas importantes, tanto del laicado como de la jerarquía. ¿Sobre qué? Sobre el Amoris Laetitia, la exhortación papal. Entonces vamos a ver los videos, como siempre, antes de iniciar esta sesión. ¿Comienza la resistencia al Papa Francisco? Piden a Francisco que retire Amoris Laetitia. En programas anteriores, desarrollados sobre la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, hemos consignado numerosas reacciones por parte de la prensa especializada y común, así como los análisis y conclusiones de canonistas, intelectuales y académicos de varios países del mundo, incluidas las nuestras, que finalmente concluyen la inconveniencia y los graves errores de la carta pastoral de Francisco sobre el matrimonio y la familia, Amoris Laetitia. En nuestro programa del 25 de mayo, alcanzamos a registrar la noticia del Foro de la Vida celebrado en Roma recientemente, donde varias personalidades importantes de la Iglesia, tanto eclesiásticos como laicos, se refirieron a la exhortación apostólica de Francisco. En este evento se pidió formalmente al Papa argentino que reconozca los graves errores que contiene Amoris Laetitia y retire de inmediato la exhortación apostólica. En el Foro de la Vida en Roma, un grupo significativo de jerarcas y fieles, encabezados por el cardenal Raymond Leo Borg, norteamericano y capellán de la Orden de Malta, y por el laico inglés John Smeaton, director y cofundador de The Voice of the Family, organización anfitriona del foro, hicieron importantes referencias a la exhortación papal mencionada en torno al tema provida y profamilia. Junto al cardenal Borg y al señor Smeaton, participaron también el obispo Athanasius Schneider, de Astana, Kazajistán, el obispo Liv Lonchina, eparca apostólico de Gran Bretaña, Fray Shenan Bucket, presidente de Human Life International, la doctora Anca María Cernea, de la Asociación de Doctores Católicos de Bucarest, Rumania, John Henry Western, director de Life Side News, el profesor Roberto Matei, de la Fundación Lepanto, y el profesor australiano Thomas Stark, entre otros. Simultáneamente también, sobre este mismo tema de Amoris Laetitia, han ido haciendo saber sus opiniones y críticas al documento posinodal algunos cardenales como el italiano Carlo Caffarra, el alemán Walter Brandmüller, obispos como Monseñor Livio Melina, presidente del Pontificio Instituto San Juan Pablo II para la Familia, y numerosos sacerdotes, entre los que se encuentran el abate Claude Bart. Todas estas declaraciones las vamos a dar a conocer en este programa. El cardenal Raymond Borg y Amoris Laetitia. With the participants in your commitment to safeguard
and promote the inviolable dignity of innocent and defenseless human life and the integrity of its cradle in marriage and the family. En la que se constituyó como la más importante participación del Foro de la Vida en Roma, el cardenal norteamericano de 67 años, Raymond Leo Burke, afirmó: debemos resistir a los que en la Iglesia presentan falsas enseñanzas sobre el matrimonio y los sacramentos. Me preocupa la creciente perspectiva mundana, una perspectiva centrada en el hombre y el mundo, especialmente dentro de la Iglesia. Se ve expresada en un entendimiento secular de las realidades divinas que son parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, hoy en la Iglesia hay quienes se refieren a la realidad objetiva de la gracia del matrimonio como un simple ideal, al cual más o menos buscamos conformarnos. La visión mundana que, por el hecho de no ser verdadera, lleva a la confusión y a la división dentro del cuerpo de Cristo, termina negando el principio fundamental del razonamiento correcto, llamado el principio de la no contradicción, concretamente la ley según la cual una cosa no puede ser y no ser en relación a lo mismo, al mismo tiempo. Por ejemplo, no puede ser que la Iglesia profese fe en la indisolubilidad del matrimonio, según la ley de Dios escrita en cada corazón humano y anunciada en la palabra de Cristo, y que al mismo tiempo admita a los sacramentos a aquellos que públicamente viven en violación de la indisolubilidad del matrimonio. Si una persona que está viviendo públicamente en violación de su vínculo matrimonial se admite a los sacramentos, entonces, o el matrimonio no es indisoluble, o el sacramento de la Sagrada Eucaristía no es el cuerpo de Cristo, y el encuentro con Cristo en el sacramento de la confesión no requiere el firme propósito de enmienda de nuestras vidas. Hasta aquí las primeras declaraciones del cardenal Burke. Esta ley de la no contradicción, violada así, según denuncia el cardenal Burke, se presenta también en lo que plantea Amoris Laetitia sobre su aplicación entre lo magisterial y lo pastoral, ya que no es admisible que lo que enseña el magisterio de la Iglesia pueda ser contrario a su práctica pastoral, que es lo que la exhortación del Papa Francisco plantea en varios apartes, o por lo menos deja abierta esa posibilidad. Aunque se considere un triunfo de la estrategia modernista la presentación del documento pontificio, porque supuestamente no toca la doctrina, pero realiza grandes cambios a nivel pastoral, sí lo hace, sí toca la doctrina, no la cambia en teoría, incluso la defiende en apariencia, pero la destruye en la praxis. Al dejar al criterio de cada obispo y su sacerdote el profanar la Eucaristía mediante una comunión sacrílega dada a un adúltero, así oficializada y bendecida por la misma Iglesia. El gran ideólogo de Amoris Laetitia y líder del grupo modernista en los pasados sínodos, el cardenal Walter Kasper, luego de publicada la exhortación firmada por Francisco, da un parte de victoria al afirmar con gran regocijo: Amoris Laetitia no cambia nada de la doctrina de la Iglesia o del derecho canónico, pero lo cambia todo. Recordemos aquí las palabras del cardenal Robert Sarah en su reciente libro O Dios o Nada, quien sobre este tema asevera que separar la doctrina de la práctica pastoral es una herejía. Previo a la celebración del Sínodo de Obispos sobre la Familia, base de la elaboración de Amoris Laetitia, el prefecto de la Congregación para el Culto Divino publicó su libro en el que escribe: la idea que consistiría en colocar el magisterio dentro de una atractiva cajita, apartándolo de la práctica pastoral, la cual evolucionaría según las circunstancias, modas y pasiones del momento, es una forma de herejía, una peligrosa patología esquizofrénica. Declaro solemnemente que la Iglesia de África se opondrá tajantemente a toda rebelión contra las enseñanzas de Cristo y del Magisterio. La Iglesia africana, pues, liderada por este importante prelado, autoridad máxima en los sacramentos, anuncia la resistencia ante cualquier avance de rebelión contra las enseñanzas de Cristo y el magisterio de su Iglesia, vengan estas de quien vengan. Continuemos con las declaraciones del cardenal Burke en el Foro de la Vida en Roma. El prelado de Wisconsin, nacido en 1948, quien en sus primeras declaraciones sobre la exhortación postsinodal
Recordó que las reflexiones personales de un papa no son magisterio y que el documento de Francisco, Amor y Leticia, por no ser magisterial, no podía cambiar la enseñanza de la Iglesia. Dijo también en el foro Provida y Profamilia: pienso en los muchos fieles que me expresan su preocupación por la Iglesia en el presente, cuando parece haber tanta confusión sobre las verdades dogmáticas y morales fundamentales. En respuesta a sus preocupaciones, los animo a que profundicen en su entendimiento de la disciplina y enseñanza constante de la Iglesia, y a que hagan oír sus voces, para que las ovejas del rebaño puedan comprender la necesidad urgente de anunciar las verdades de la fe, nuevamente con claridad y valentía, y de aplicar también con caridad y firmeza la disciplina necesaria para resguardar estas mismas verdades. Finalmente, el mitrado agregó: los católicos son llamados hoy, más que nunca, a pararse por la verdad que nos enseña Cristo, incluso si significa una amenaza, la pérdida de bienes, el acoso del gobierno y el encarcelamiento. El 15 de mayo, El Corriente, Catholic Family News, publicó una entrevista hecha al cardenal Borg por Thomas Stark, también conferencista del Foro de la Vida en Roma. Registramos algunos apartes de dicha entrevista. Frente a la predicción del profesor Stark sobre los sacerdotes que, después de Amor y Leticia, serán sometidos a gran presión por parte de laicos y autoridades eclesiales para dar la comunión a adúlteros públicos, el académico preguntó al señor cardenal Borg: ¿qué se debe hacer? La respuesta del purpurado fue clara, tajante y reveladora. Un sacerdote tiene que ser fiel a su conciencia. Es una grave injusticia imponer a los sacerdotes la responsabilidad de hacer algo que no pueden hacer. Cuando esto ocurra, el cardenal Borg dijo que los sacerdotes deben negarse y encarar las consecuencias. El cardenal explica que en este caso, siendo injustamente castigados por un superior, esto haría parte de la confesión de la fe. Sobre la enseñanza del cardenal Schönborn acerca de que con Amor y Leticia se supera la distinción artificial entre regular e irregular, para referirse a la diferencia entre uniones sacramentales y uniones sacrílegas, el cardenal Borg afirmó que estas enseñanzas de su homólogo no encajan con las enseñanzas de la Iglesia. Como ya se puede ver, el cardenal Borg, con sus firmes posturas, viene liderando la defensa de la Iglesia, de su tradición y las enseñanzas de su magisterio frente a los avances modernistas y progresistas de varios jerarcas del Vaticano. Este purpurado, quien fuera ex juez supremo del más alto tribunal vaticano, removido injustamente por Francisco de su cargo, descendido al cargo de capellán de la Orden de Malta, hace unos meses en entrevista a la televisión francesa, cuestionado sobre su postura frente al camino que estaba tomando el papado de Francisco sobre el matrimonio, la familia y el homosexualismo, afirmó que de seguirse por esta vía se vería obligado a resistir. Hoy, con su postura, sustentada en las enseñanzas de la Iglesia, declara que esa resistencia es ahora necesaria y debe ser un frente común entre clero y laicado fiel. El cardenal Walter Brandmüller y Amor y Leticia. En noticia publicada por The Church Militant el 11 de abril del corriente, a pocos días de su publicación, el cardenal Walter Brandmüller, presidente emérito del Pontificio Comité de Ciencias Históricas, se refirió a Amor y Leticia y declaró que la exhortación papal no puede leerse en contradicción con el catecismo de la Iglesia Católica, porque una contradicción entre ambos es inconcebible. En efecto, Brandmüller reafirma que siempre que un católico no esté listo para poner fin a este estado, no puede ni recibir la absolución en la confesión, ni puede recibir la Eucaristía. Luego pasó a explicar que todos los esfuerzos pastorales de ministrar a este tipo de uniones adúlteras deben estar en armonía con las verdades de la fe. Cualquier intento que se desvía de las claras enseñanzas de la Iglesia sería un fracaso, debido a su falsedad interior, afirmó. También expresó su prevención contra la integración de estas parejas a la vida litúrgica o catequética de la Iglesia,
siempre y cuando se nieguen a poner fin a su unión adúltera, puesto que ello podría traer un conflicto y la vergüenza a los miembros de la familia lesionados. También socavaría la credibilidad del anuncio de la Iglesia acerca del matrimonio, aclaró. En la opinión del cardenal, las propuestas para integrar las parejas adúlteras en la vida de la Iglesia, sin solicitar previamente el arrepentimiento y el retorno a una vida de gracia, no es más que un intento de reducir poco a poco la doctrina católica y con ello negarla, con el fin de abrir los sacramentos a los adúlteros en ejercicio. También su eminencia rechazó la idea de hacer estas determinaciones sobre la base del caso por caso, pues calificó este método como un callejón sin salida, por lo que dijo, lo que es fundamentalmente imposible por causa de la fe, también es imposible en el caso individual. El cardenal y otros prelados recibieron copia de la exhortación antes de su publicación oficial. El cardenal Carlo Caffarra y Amaury Letizia. El purpurado italiano, coautor del libro 11 cardenales hablan sobre el matrimonio y la familia, y gran crítico de Walter Kasper y sus posturas frente al matrimonio y la Eucaristía, el cardenal Carlo Caffarra, en entrevista concedida a la página web italiana La Nuova Bussola Quotidiana, el 25 de mayo pasado afirmó: el Papa no puede cambiar la doctrina en una nota. Esto con respecto a la exhortación papal Amaury Letizia, pues señaló que, objetivamente, el capítulo 8 no es claro, ya que provoca conflictos de interpretación incluso entre los obispos. En tal caso, continuó el prelado, uno tiene que referirse a la continuidad del magisterio tradicional con el fin de tener claridad. En cuestiones de doctrina y de moral, el magisterio no puede contradecirse a sí mismo, afirmó Caffarra. Con respecto a la cuestión de los divorciados vueltos a casar y su acceso a la Sagrada Comunión, el cardenal deja claro que esto no se puede cambiar y que a estas parejas que están todavía en este estado no se les permite recibir la Santa Comunión. Se refirió aquí a las enseñanzas del magisterio tradicional de la Iglesia y continuó: ahora, si el Papa Francisco hubiera querido cambiar esa enseñanza, es muy claro que tendría el deber, de hecho el deber grave, de hacerlo de forma clara y explícita. No se puede cambiar la disciplina milenaria de la Iglesia con la ayuda de una nota al pie, y además en un tono incierto. Caffarra entonces aquí hace referencia al principio de interpretación, según el cual una enseñanza magisterial incierta y confusa tiene que ser interpretada en continuidad con el magisterio tradicional. Claramente estas expresiones del cardenal italiano van en plena concordancia con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo sobre el tema y denuncian de paso aquellas que van o pueden ir en contravía de estas. El obispo Athanasius Schneider y Amaury Letizia. The doctrines of rationalism, naturalism, anthropocentrism shapes the frame of mind of the world today. El valiente y fiel obispo Athanasius Schneider de Kazajistán ha dado a conocer sus valiosas opiniones sobre la controvertida exhortación pontificia Amaury Letizia en este evento. Aquí algunas de sus expresiones. Hay obispos y sacerdotes que han declarado pública y abiertamente que Amaury Letizia ha proporcionado una apertura evidente a la comunión para los divorciados vueltos a casar, sin preguntarse si viven en una continencia. En este aspecto de la práctica sacramental, que según ellos ha cambiado ahora significativamente, sería de un carácter verdaderamente revolucionario. No es ningún secreto que en diversos lugares las personas divorciadas y vueltas a casar son admitidas a la Santa Comunión, sin que vivan en continencia. Algunas afirmaciones de Amaury Letizia pueden ser realmente usadas para legitimar un abuso ya practicado desde hace cierto tiempo en varios lugares de la vida de la Iglesia. Analizando con honesta intelectualidad algunas afirmaciones de Amaury Letizia, vistas en su contexto, consta de una dificultad para interpretarla según la doctrina tradicional de la Iglesia. Algunos representantes del clero y también del episcopado han afirmado ya que, según el espíritu del capítulo 8 de Amaury Letizia,
No se excluye que en algunos casos excepcionales los divorciados vueltos a casar puedan ser admitidos a la Santa Comunión sin que estén obligados a vivir en una perfecta continencia. El sexto mandamiento divino que prohíbe todo acto sexual fuera del matrimonio válido ya no sería universalmente válido si se permitieran excepciones. En nuestro caso, los divorciados podrían practicar el acto sexual y también se les anima a perseverar en la fidelidad mutua. Confróntese Amor y Leticia 298. Podría por lo tanto darse una fidelidad en un estilo de vida directamente contrario a la voluntad expresa de Dios. Fomentar y legitimar actos que son en sí contrarios a la voluntad de Dios contradicen la revelación divina. La palabra divina de Cristo, que el hombre no separe lo que Dios ha unido, no sería válida siempre y para todos los cónyuges sin excepción. El obispo Schneider continúa: admitir las parejas en unión irregular a la Santa Comunión, permitiéndoles practicar los actos reservados a los cónyuges del matrimonio válido, equivaldría a la usurpación de un poder, pero que no es competente a ninguna autoridad humana, porque se trataría de una reclamación para corregir la misma palabra de Dios. Si Dios ha dicho, no cometerás adulterio, ninguna autoridad humana puede decir, en este caso excepcional, o por un fin bueno, puedes cometer adulterio. Un café con Galán. Un café con Galán. Comienza la resistencia al Papa Francisco. Monseñor Livio Melina y Amoris Leticia, aunque el presidente del Pontificio Instituto Juan Pablo II de la Familia, refiriéndose a la exhortación papal Amoris Leticia, en principio dijo que la exhortación apostólica no cambia la disciplina de la Iglesia, también declaró: hay que decir claramente que, también después del Amoris Leticia, admitir a la comunión los divorciados vueltos a casar, excepto en las situaciones previstas en la Familiares Consortio 84 y en la Sacramentum Caritatis 29, va contra la disciplina de la Iglesia, y enseñar que es posible admitir a la comunión a los divorciados vueltos a casar, más allá de estos criterios, va contra el magisterio de la Iglesia. El líder pro vida y pro familia, John Smeaton y Amoris Leticia. Why do we need to build a Catholic resistance movement? El presidente de Voice of the Family, anfitrión del evento en Roma, inició su intervención con esta pregunta: ¿por qué es necesario que construyamos un movimiento de resistencia católico? Luego de contextualizar su pregunta y arrojar dramáticas cifras sobre el crimen atroz del aborto en el mundo, se preguntó: ¿quién puede dudar seriamente de la efectividad de los programas de educación sexual antivida que buscan eliminar el rol de padres como primeros educadores y protectores de sus hijos? A lo que más adelante respondió: nuestro fracaso se expresa también en el hecho de que hasta el Papa Francisco promueve la educación sexual en Amoris Leticia. Lo hace sin hacer mención alguna a los padres en esa sección de la exhortación apostólica, a pesar de que menciona los derechos de los padres en otro contexto, y su santidad lo hace sin dar una advertencia clara sobre la agenda de anticoncepción y aborto en los programas de educación sexual que prevalecen a nivel mundial en los colegios de nuestros hijos y hasta en nuestros colegios católicos. Es por eso que necesitamos urgentemente formar un movimiento de resistencia católico. También John Smeaton dijo: la Iglesia Católica y el movimiento pro vida, pro familia y sus líderes pueden y deberían estar trabajando juntos para dar testimonio de la enseñanza católica. En vez de hacer esto, a menudo da la impresión de que los líderes de la Iglesia están trabajando con los opositores a nuestras familias y con los enemigos de la cultura de la vida. De hecho, como católicos laicos, como padres y madres,
tenemos tanto la autoridad como la obligación de pronunciarnos sobre asuntos importantes en defensa del bien común. Al hacerlo, estamos cumpliendo con nuestro deber claramente descrito en el Código de Derecho Canónico. Para finalizar su intervención, John Smeaton leyó una carta dirigida al Papa Francisco, en la que pide formalmente que la exhortación apostólica Amoris Laetitia sea retirada, pues denuncia y reargulle algunos errores encontrados en ella, con expresiones como estas, que inició una a una con esta introducción. Con reverencia y procurando el bien común y la dignidad de las personas, y como esposo y padre, considero que la sección de Amoris Laetitia titulada La necesidad de educación sexual ha fallado a los padres en un momento en el cual los derechos de los padres en relación con la educación sexual están bajo un arduo e implacable ataque en muchas naciones del mundo y en instituciones internacionales. Yo noto que hay referencias al adulterio público en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que no indican el mal intrínseco del adulterio. Considero que estas referencias escandalizarán a los pequeños en la forma descrita en la advertencia de Cristo en el versículo 92, capítulo 9 del Evangelio de San Marcos. Estos son otros apartes de la carta dirigida por Smeaton a Francisco. Peor aún, Santo Padre, Amoris Laetitia, la exhortación apostólica, cuando menos, presenta la posibilidad de que los actos sexuales adúlteros sean justificables. Esto indica una falta de misericordia, porque le niega a los católicos la verdad sobre el mal y el bien. Le niega a los católicos el conocimiento que necesitan para vivir la verdadera libertad, el estar libres de pecado. También demuestra una falta de caridad porque le transmite a los niños el falso mensaje de que el matrimonio no es indisoluble. Se podría decir, su santidad, que la manera más efectiva de destruir a los niños es la destrucción del matrimonio como la unión indisoluble, vitalicia, entre un hombre y una mujer. Yo creo, su santidad, continuó Smeaton, como lo creen todos los católicos, porque Jesús mismo lo enseñó, que el matrimonio es indisoluble. Jesús nos enseñó que, si alguien se divorcia o se deshace de su pareja y se casa con otra, él o ella cometen adulterio, lo cual se considera un pecado mortal, un tipo de pecado grave a través del cual uno se separa del amor de Dios. Mateo 19. Yo creo, su santidad, como lo creen todos los católicos, porque así lo enseñó Cristo, que al recibir la Sagrada Comunión recibimos el cuerpo de Cristo, a Dios mismo, recibimos la vida y la promesa de la vida eterna. Juan 6:54. Y para finalizar, Santo Padre, yo creo, como lo creen todos los católicos, en la enseñanza de San Pablo, que si una persona come y bebe la carne y la sangre de Cristo indignamente, no recibe vida ni gracia. Comemos y bebemos nuestro propio juicio, al no discernir el cuerpo del Señor. Corintios 1, 11 y 29. Santo Padre, conozco a muchos católicos comunes, tanto en mi vida familiar como a través de mi trabajo. Yo conozco a hombres y mujeres que han sido abandonados por su esposo o esposa, por ir tras otra persona, y que han sido dejados solos con sus hijos o dejados solos sin sus hijos. Si esta persona abandonada llegase a ver a su esposo o esposa con una nueva pareja, recibiendo el cuerpo de Cristo en la comunión, eso le daría a entender a todos, incluyendo a los niños, que el matrimonio al fin y al cabo no es indisoluble. Esto destruye la verdad sobre el matrimonio. También es dañino psicológica y espiritualmente, no menos para los niños. Como colofón de su epístola al Papa leyó John Smeaton: Santo Padre, con reverencia y procurando el bien común y la dignidad de las personas, le pido que reconozca los graves errores que contiene la exhortación apostólica recientemente publicada Amoris Laetitia, en particular en las secciones que llevarán a las personas a la profanación de la Sagrada Eucaristía y que conducen a hacerle daño a nuestros hijos, y que retire la exhortación apostólica de inmediato. Un cordial saludo en Cristo, John Smeaton. Holy Father, with reverence, with attention to common advantage and the dignity of persons, I appeal to you to recognize the grave errors in the recently published apostolic exhortation Amoris Laetitia, in particular those sections which will lead to the desecration of the Holy Eucharist
and to the harming of our children, and to withdraw the apostolic exhortation with immediate effect. Yours sincerely in Christ. Así culminó la intervención el director de Voice of the Family, que fue largamente aplaudida por la totalidad de los asistentes al foro, entre quienes, claro, se encontraban sus participantes. El público se puso de pie para ovacionarlo. El teólogo Robert Spinman y Amoris Laetitia. El influyente teólogo y profesor emérito de filosofía, el alemán Robert Spinman, en una entrevista exclusiva a la CNA alemana, luego de su lectura de Amoris Laetitia, aseguró que la exhortación rompe con la encíclica de Juan Pablo II, Familiaris Consortio. Preguntado sobre si este documento de Francisco puede ser leído en continuidad con las enseñanzas de la Iglesia y de los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI, respondió: para la mayor parte del texto es posible, a pesar de que su línea da lugar a conclusiones que pueden no ser compatibles con las enseñanzas de la Iglesia. En cualquier caso, el artículo 305, junto a la nota 351, que establece que los fieles, en una situación objetiva de pecado, pueden ser admitidos a los sacramentos debido a circunstancias atenuantes, contradice directamente el artículo 84 de la Familiaris Consortio de Juan Pablo II. Continúa el periodista. Francisco en su escrito enfatiza repetidamente que nadie puede ser condenado para siempre, a lo que el consejero de San Juan Pablo II y amigo personal de Benedicto XVI responde: me resulta difícil entender lo que Francisco quiere decir, que a la Iglesia no le es lícito condenar a nadie personalmente, y mucho menos eternamente, lo cual, gracias a Dios, ni siquiera puede hacer, es claro. Pero, cuando se trata de relaciones sexuales que contradicen objetivamente el orden cristiano de la vida, entonces realmente quisiera que el Papa me dijera después de cuánto tiempo y bajo qué circunstancias un comportamiento objetivamente pecaminoso se convierte en una conducta agradable a Dios. Aquí entonces, ¿se trata realmente de una ruptura con la enseñanza tradicional de la Iglesia?, pregunta el periodista. Que se trata de una ruptura es algo evidente para cualquier persona capaz de pensar, que lea los textos en cuestión. Así respondió a dos preguntas más Robert Spinman, quien es considerado el filósofo alemán católico más importante de las últimas décadas. ¿Cómo se ha podido llegar a esta ruptura? Que Francisco se coloque en una distancia crítica respecto a su predecesor Juan Pablo II ya se había visto cuando lo canonizó junto a Juan XXIII, cuando se consideró innecesario para este último el segundo milagro que, en cambio, se requiere canónicamente. Muchos con razón han considerado esta opción como manipulación. Pareciera así que el Papa quisiera relativizar la importancia de Juan Pablo II. El verdadero problema, sin embargo, es una influyente corriente de la teología moral, ya presente entre los jesuitas del siglo XVIII, que sostiene una mera ética situacional, como había hecho ya en los años 50 el jesuita Karl Rahner, en un ensayo que contiene todos los argumentos esenciales, válidos aún hoy. Juan Pablo II rechazó la ética de la situación y la condenó en su encíclica Veritatis Splendor. Amoris Laetitia también rompe con esta encíclica. Pregunta: ¿qué consecuencias ve usted para la Iglesia? Las consecuencias ya se pueden ver ahora: la creciente incertidumbre y la confusión, desde las conferencias episcopales al último sacerdote de la selva. Hace solo unos días un sacerdote del Congo me expresó toda su perplejidad frente a esto y frente a la falta de una orientación clara. Mariana de Jesús Torres, Fátima y la herejía contra el matrimonio y la familia. En la misma entrevista concedida en la Nuova Bussola Quotidiana del 25 de mayo pasado, el cardenal italiano Carlo Caffarra relató cómo la vidente de Fátima, Sor Lucía, le manifestó que los problemas de la profanación de la Eucaristía
que se pretende dar a los adúlteros en pecado público y permanente iba a ser la causa de lo que hoy por desgracia comienza a dibujarse como un gran cisma, ocasionado además por el atentado contra los sacramentos del matrimonio y la confesión, cosas todas que tienen relación indudable con los errores de la exhortación papal Amoris Laetitia. Prosiguió afirmando Cafarra que, en la década de los 80, Sor Lucía me dijo que llegaría un momento del conflicto final entre el Señor y Satanás y que el campo de batalla estaría relacionado con el matrimonio y la familia. ¿No les parece, queridos teleamigos y teleamigas, que la exhortación Amoris Laetitia tiene que ver directamente con lo que la vidente de Fátima dijo al cardenal Cafarra? Además, la hermana Sor Lucía le manifestó al purpurado: los que van a defender el matrimonio y la familia serán perseguidos, pero ellos no tienen que tener miedo, porque la Madonna ya tiene aplastada la cabeza de la serpiente infernal. De otra parte, las revelaciones de Sor Lucía al cardenal italiano tienen una sorprendente relación con mensajes de la aparición mariana, conocida como Nuestra Señora del Buen Suceso, mensajes recibidos por una vidente ecuatoriana en el siglo XVII. Se trata de la venerable Madre Mariana de Jesús Torres, en camino de santificación, a quien en Quito, Ecuador, manifestó Nuestra Señora algo similar. En efecto, en 1634, la venerable Madre recibió esta comunicación de parte de la Virgen María: la Iglesia cederá ante una gran herejía. El sacramento del matrimonio será atacado y profanado. La masonería, se entiende que es la eclesiástica, que entonces estará en el poder, promulgará leyes inicuas con el objeto de abolir el sacramento, haciendo fácil a cualquiera vivir en pecado, fomentando la procreación de hijos ilegítimos y sin la bendición de la Iglesia. Así pues, queridos teleamigos y teleamigas, dos videntes distanciadas por el tiempo y el espacio, la una portuguesa del siglo XX, la otra ecuatoriana del siglo XVII, ambas importantes y respetables, cuyas manifestaciones fueron aprobadas por la Iglesia, coinciden en señalar la causa del gran cisma que se dibuja en la Iglesia actual, precisamente en este controvertido tema, suscitado por la exhortación papal de Francisco Amoris Laetitia. Tomen nota desde ahora de cómo estas dos venerables monjas videntes, ambas en proceso de canonización, advierten lo que todavía muchos no han podido captar, y es que en las nuevas enseñanzas de Francisco sobre el matrimonio y la familia se esconden horribles herejías que van a dar al traste con la unidad de la Iglesia y naturalmente van a erosionar la indisolubilidad del matrimonio, arruinando lo más sagrado que tiene la humanidad, la Eucaristía, a la que debemos todo respeto y toda admiración. La verdadera alegría es la fidelidad en el amor. Hacemos nuestros, por coincidir con ellos, los conceptos expresados por el valiente obispo de Kazajistán, Athanasius Schneider, en su reciente participación en el foro en Roma, quien con las palabras de San Juan nos muestra que la verdadera alegría no se da en las herejías, sino en la verdad. Por eso la verdadera alegría en el amor, en todo amor, y en especial en el amor cristiano, es amar a Dios guardando sus mandamientos, pues como dice el apóstol Juan en su primera epístola, amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una carga. Primera de Juan 1:3. Idea que se repite en su segunda epístola, verso 6. El amor consiste en vivir según sus mandamientos. Segunda de Juan 6. Pero como sus mandamientos son la verdad, la auténtica felicidad está en esta verdad. Y esto nos lo dice con estas palabras en su tercera epístola en el verso 4. Nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven la verdad. Tercera de Juan, verso 4. Finalmente, la máxima autoridad vaticana sobre los sacramentos, el cardenal africano Robert Sarah, en artículo de noviembre de 2015, publicado por The Remnant, señaló el camino que la Iglesia debe seguir frente a estos y que ningún papa o documento papal puede cambiar, al decir como colofón de las discusiones de los sínodos de los obispos,
que el clero no tiene ningún derecho a administrar la comunión a los no católicos o a bautizados que viven en pecado mortal. El cardenal de Guinea, África, Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, nos recuerda que ni siquiera el Papa puede cambiar la ley divina acerca de la comunión, al decir: la Iglesia en su totalidad siempre ha sostenido firmemente que no es posible recibir la comunión con la conciencia de estar en pecado mortal. Principio este recordado por Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia Eucaristía, que afirma sobre el tema: ni siquiera un papa puede dispensar de tal ley divina. Ya oyeron ustedes, queridos hermanos teleamigos y teleamigas, las autorizadas y muy verídicas exposiciones de algunos cardenales, obispos, sacerdotes y laicos de nuestra Iglesia, que demuestran fehacientemente que lo dicho sobre Amoris Laetitia en Un Café con Galat no es un invento nuestro ni una mala interpretación. Las voces autorizadas de la Iglesia comienzan ya a reclamar respetuosa pero firmemente un cambio en las equivocadas opiniones y directrices del Sumo Pontífice Francisco. Naturalmente, en este estrado católico y fiel a la verdad enseñada por Cristo, jamás nos cansaremos de declarar que la verdad del matrimonio está en el amor fiel, no en el adulterio. Por eso ningún subterfugio lingüístico puede llevarnos al eufemismo de pensar que el adulterio es una simple situación irregular, y no un gravísimo pecado que, según los apóstatas, merecería premiarse con la Sagrada Eucaristía. Sí, como en su tiempo dijeron tanto la madre ecuatoriana Mariana de Jesús Torres y después Sor Lucía, la vidente portuguesa de Fátima, llegó el momento de denunciar a los apóstatas y herejes que pretenden profanar el cuerpo del Señor, autorizando con engaños y sofismas a personas que están en pecado mortal a recibirlo indignamente, condenándolas con ello a la perdición eterna. Llegó el momento de gritarlo, se trate de quien se trate, porque nuestra fidelidad es a Dios y no a los hombres, y porque la razón de ser de todo creyente verdadero es y debe ser el amor y la verdad, que es Jesucristo mismo en primerísima persona. Continuamos aquí en Un Café con Galat. Les recordamos el tema que estamos tratando el día de hoy es: ¿comienza resistencia al Papa Francisco? Recuerde que ustedes pueden llamar al 018-115-116 o al 287-8355. Continuamos, doctor. Bueno, queridos teleamigos, resulta que hay una noticia sensacional que nos acaba de llegar ahora. La noticia es: 9 obispos alemanes, los más jóvenes, ojo, están reclamando la fidelidad a la tradición, reclamando contra Amoris Laetitia y diciendo que precisamente tenemos nosotros que hacer esa resistencia frente a las incitaciones para que los adúlteros sin más ni más profanen la Eucaristía. Miremos la noticia. Acaba de llegar, ¿no? Sí, nos acaba de llegar, viene de una teleamiga, lo toma de adelantelafe.com, para que quienes lo quieren revisar, adelantelafepegado.com. Dice: un grupo de jóvenes obispos alemanes se resisten ante la marcha nacional de la Iglesia hacia la herejía. Dice: un documento controvertido de la más prominente organización laica católica en Alemania, pidiendo cambios en la enseñanza de la Iglesia sobre el divorcio y la homosexualidad, se ha ganado la oposición pública de 6 obispos alemanes. Las resistencias es digna de mención, ya que viene a raíz de sugerencias similares por parte de la Conferencia Episcopal Alemana y está siendo visto como una oposición más generalizada. Las sugerencias son solo un poco más directas que las del cardenal Reinhard Marx, el presidente de la Conferencia Episcopal y uno de los del Consejo de los 9 del Papa Francisco, que ha abogado por la alteración de la práctica de la Iglesia con respecto a la comunión de parejas divorciadas y vueltas a casar, y cuestionó la enseñanza de la Iglesia
sobre la homosexualidad. También se hacen eco de la aprobación a principios de este mes de la Conferencia Episcopal de Alemania de permitir que las personas que viven relaciones homosexuales y otras relaciones sexuales no admitidas, como las parejas no casadas, trabajen como empleados de la Iglesia. Las recomendaciones de la Central Comité der Deutschen Katholik, que en letra es ZDK, Comité Central de los Católicos Alemanes, pidió a la Iglesia Católica alterar las enseñanzas sobre el matrimonio y la familia, alegando para ello la adhesión al Papa Francisco. El CDK, una organización financiada por la Conferencia Episcopal y que afirma hablar en nombre de todos los laicos católicos en Alemania, en su documento oficial publicado el 9 de mayo, pidió la admisión de divorciados vueltos a casar a los sacramentos, la aceptación de todas las formas de convivencia, por la bendición de las parejas homosexuales y por una reconsideración de la cuestión de la anticoncepción. El primer obispo en denunciar este muy preocupante documento del ZDK fue el obispo Stefan Oster, de 49 años de edad, de Passau, en el sur de Alemania, que ha publicado su oposición en su página de Facebook. Dice entre comillas, la aprobación de las solicitudes del CDK significaría un cambio dramático de mucho de lo que se ha sostenido, de lo mucho que se ha sostenido es válido en relación con el matrimonio y la sexualidad. Cierra comillas, dijo, comillas, la Iglesia cree, la existencia de la práctica sexual solo tiene su lugar legítimo dentro de un matrimonio entre un hombre y una mujer, ambos de los cuales están abiertos a la procreación de la vida y ambos de los cuales han establecido un lazo que dura hasta la muerte de uno de los cónyuges, cierra comillas. Señaló que Dios une la relación y hace que sea indisoluble. El obispo Oster advirtió que la práctica sexual fuera del matrimonio es o bien fornicación o adulterio y señaló que hay consecuencias muy dramáticas venideras para los que participan en ella. La crítica del obispo Oster obtuvo una fuerte reprimenda del CDK. Sin embargo, le siguió una demostración pública de apoyo de 5 obispos alemanes, la mayoría de 60 años y menores de esa edad. El obispo Rudolf Vogt Bodenholzer de Ratisbona y el obispo Gregor Maria Hanke de Eichstätt se encuentran entre los obispos que apoyan y declaran que su carta publicada el hecho de que Alemania se ha convertido en una nación completamente secularizada. Deberíamos, abre comillas, no buscar adaptarnos a la corriente, sino en su lugar verlo como una oportunidad para descubrir la singularidad de la vocación cristiana en el mundo de hoy. Llegan a la conclusión, abre comillas, estamos convencidos de que también muchos fieles están extraordinariamente agradecidos por las palabras del obispo y por ser tan claras. El documento denunciado por los 6 obispos quiere extender el concepto de familia que debe ser honrado para incluir asociaciones duraderas, matrimonios civiles, así como las asociaciones civiles registradas, es decir, las uniones homosexuales. El documento también pide una reevaluación de los métodos de concepción artificial, ya que en ninguna otra área se encuentra mayor discrepancia entre el magisterio papal y las decisiones personales de conciencia en la vida cotidiana de la mayoría de los fieles católicos. Pide bendiciones para parejas del mismo sexo, nuevas parejas de divorciados y para las decisiones importantes que cambian la vida dentro de las familias. Pide a la Iglesia percibir el cambio pastoral que el Papa Francisco ha pedido, tanto como un estímulo, así como una oportunidad para que las conferencias episcopales desarrollen caminos pastorales sobre el matrimonio y la familia que son apropiados y teológicamente responsables. No, sensacional. Ahí tienen ustedes el ejemplo de estos obispos, 6 obispos alemanes que con firmeza y con valor rechazan ese documento que pretende
abolir el sexto mandamiento, que pretende destruir la concepción católica del matrimonio y de la familia, bueno, y de la comunión en el fondo. Sí. Son esos más. Muy valientes los obispos, ojalá su ejemplo sea imitado por los nuestros. Sí. Y no solamente es significativo por la valentía, sino por el antecedente de los jerarcas alemanes que hicieron un desplante ignominioso a Benedicto XVI. Eso es más significativo aún. Han perdido el miedo y la falsa prudencia. Y esta es la posición que debemos tomar todos. Decisivamente estar con Dios o contra Él. Un ejemplo que deben seguir nuestros obispos. Ojalá, vamos a orar porque eso sea así. Pero hay una llamada, ¿no? Así es, doctor. Tenemos a María desde Tuluá. María, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Galán, todo el equipo que está en Café con Galán. ¿Te oye bien? Sí, claro que sí, te escuchamos muy bien, María, bienvenida. Bien. Aquí estamos muchos laicos orando para que el programa del doctor Galán siga adelante, porque es de la resistencia que hay, más que la resistencia, es la fidelidad a Dios y a su iglesia, a la iglesia que fundó Cristo. Y Cristo dijo, si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Pues doctor Galán y su equipo, ustedes de la sal que hay en este momento en el mundo, y en muchas partes están viendo los brotes de esa sal que nos dijo Jesús. Adelante, y oración, 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 porque estamos viendo toda la maldad que se está dando. ¿Cuántos sacerdotes predicando cosas heréticas, negando la resurrección, negando tantas cosas y enseñándolas en los seminarios? Oración, oración, por todos los obispos, especialmente los de Colombia, que están timorados en dar una respuesta seria al magisterio de Cristo, a la enseñanza de Cristo, allí arrodillados como si fueran de una mafia logia, la masónica o lo que fuera, porque no son capaces de hablar de frente. Orar por nuestros obispos para que sean valientes y digan las cosas que Dios quiere que se digan, y no acomodados con decisiones políticas. Gracias, María. Muy amable. Sí, doctor. María, muy valiente, dice que qué bueno que se esté hablando y diciendo todo esto, y nos exhorta a que defendamos la iglesia, a que defendamos nuestra fe y a que no comamos entero. Es lo que ella dice, y mire que lo hace con fuerza, y exhorta a los obispos que qué están haciendo, y a los sacerdotes de que qué están haciendo, que no se queden tan acomodados, sino que nos ayuden a defender la iglesia. Porque Dios les pedirá estricta cuenta por la mudez y el silencio. Recuerden que los obispos son, como creo que nos lo dice el profeta Zacarías no, creo que es Isaías o alguno de los grandes profetas, que Dios les ha dado una trompeta y que son guardianes de la fe y que tienen que anunciar cuando oyen el peligro de las herejías y de la apostasía, anunciar y oponerse. Sí. Cuidado, permanecen en silencio, porque el Señor les va a cobrar estrictamente esa mudez. Y ellos son los cismáticos, quienes tergiversan la palabra de Dios, quienes la minimizan, quienes tienen la osadía de cambiarla, son quienes están propendiendo por el cisma. Además de la apostasía y de la herejía, los cismáticos son ellos. Son ellos, exactamente. No quienes defendemos la sana doctrina. Eso que quede claro, porque aquellos que nos tildan a nosotros de fundamentalistas, de tradicionalistas, sí, gracias a Dios, a veces hasta de inquisidores, pero eso se lo agradecemos porque esos epítetos son incentivos para nosotros, porque demuestran que estamos haciendo bien las cosas. Sí, la iglesia, los que sostienen herejías son además los cismáticos, sí. No nosotros que defendemos la fe. Pero otra llamada, ¿no? María Victoria de Bucaramanga. María Victoria, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Ay, gracias. Quería participar en su programa. Qué gran programa. Lo felicito. Muy bueno, muy bueno. Lo vemos mucha gente por aquí lo vemos. Y estamos muy contentos de tener gente como ustedes. Y oramos por ustedes para que Dios los siga iluminando.
qué bueno su programa. Muy bueno, re bueno. No lo perdemos. Vemos que ustedes son muy valientes para todo lo que están haciendo. Sí, y agradecidos con ustedes. Y todos los días oramos porque Dios los siga iluminando y nos siguen trayendo cada día la verdad, porque lo que ustedes predican es la verdad, y la verdad es Cristo. Gracias, María Victoria. María y Victoria, dos cosas importantes. Es que la victoria está en María. Y la María está en la verdad. Es la que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Por eso es muy importante el rosario. Santo Rosario, para que la iglesia se mantenga en fidelidad, para que nuestros pastores sean valientes y fieles. Es importante. ¿Hay más llamadas? No, por ahora no, doctor. Bueno, entonces miren ustedes cómo los personajes, los jerarcas importantes de la iglesia comienzan a tomar partido. Claro, sabemos que hay otros cuyo mutismo y cuyo silencio de pronto es una complicidad con lo que hay, o de pronto es una cobardía. Es más bien miedo, porque ellos tienen que obedecerle a los obispos. Y yo, por ejemplo, sé de muchos sacerdotes que se me acercan y me dicen: dígale al doctor Galá, que es muy valiente, que él puede hablar lo que nosotros no podemos hacer, pero porque ellos, estamos intimidados. Pero ya les conté, ya les demostré más aún en programas anteriores, que ese juramento de obediencia, cuando el superior insiste en lanzarlos por una vía que es de apostasía o que es de herejía, pierde valor. Según Santo Tomás de Aquino, y aquí les mostré, nada menos que la autoridad del máximo filósofo y teólogo de la iglesia, que nos dice eso. Es que a un superior que incide en herejías pierde el carácter de superior y pierde el derecho de exigir y la autoridad y todo, y la autoridad de exigir el juramento. Adelante, José David. Pues sí, que queremos felicitarlos. Nosotros acá desde la ciudad de Bucaramanga somos asiduos oyentes de este programa Café con Galá. ¿Verdad que necesitamos personas como usted? Así como una Policarpa Salabarrieta aquí en Santander, necesitamos que haya José Galá, Rafael Arango, personas que verdaderamente nos están defendiendo la fe, la sana doctrina. Así hoy nos sentimos contentos de que digan que hay 6 obispos alemanes que también se unen a la protesta, a la iglesia remanente, que vamos a ser pocos, pero que verdaderamente vamos a defenderla a capa y espada. Muy Desde bien ya dicho. bendiciones a José Galá, a todos sus compañeros, a la doctora Gloria y aquí a nuestro amigo costeño también. Gracias. Gracias. Gracias, tocayo. Y gracias a los santanderianos que son valientes y que son decididos. Sí, efectivamente, tú has hablado de la iglesia remanente. Eso es lo que se está pintando en el horizonte. La iglesia fiel a Cristo. La iglesia que abraza la verdad contra las herejías. Es muy importante. Y si estamos en minoría, no importa. Eso no es cuestión de mayorías o de minorías. No es cuestión de cantidad, sino de calidad. De calidad. ¿Y dónde está la verdad? Ese es el punto fundamental. Desafortunadamente, una gran mayoría, por ignorancia, puede estar en el otro lado. Por eso no nos cansamos de clamar contra esa ignorancia. Por ignorancia perece mi pueblo. Ya lo había dicho el Señor. Bueno, pero interesante. ¿Hay más llamadas? Así es, doctor. Recibimos a María Magdalena desde Santander. Muy buenas noches. María. Buenas noches, para dar un testimonio sobre el niño Manuelito y para participar en el programa. Lo que pasa es que hace 8 días se me enfermó mi mamá, le dio una gripa y se le dio una bronquitis con fiebre y respiración acelerada. Ella tiene 100 años y los medicamentos fuertes le caen mal, entonces le pedí al niño Manuelito que le regalara la salud, que yo llamaría al testimonio precisamente hoy. Y llevaba ya 3 días de enferma. El niño no se hizo esperar, el niño Manuelito, y al otro día ella me dijo como si no hubiera estado enferma, y entonces le doy muchas gracias al niño Manuelito por su ternura y por su maravilloso, la salud que le ha devuelto a mi mamá. Bueno, y para participar en el programa,
sobre la exhortación apostólica de Amoris Leticia, les pido a todos los teleamigos y teleamigas que nos unamos en cadena de oración, penitencias y ayunos para que sea retirada esta exhortación apostólica tan dañosa para la salvación de las almas. Y pues aportar en oración y que Dios los bendiga y los acompañe, y el Espíritu Santo les fortalezca para seguir ayudando a la salvación de las almas, para que no nos perdamos por el camino, sino que escuchemos la voz de Dios por medio de ustedes, que son profetas de nuestro tiempo. Mil gracias, María Magdalena. Otra María. Otra María. Sí. Que nos pide además que recemos el rosario. Hagamos esa campaña, claro. Pero hay reportes de más milagros de Manuelito. Viene de Concepción, Paraguay. De Paraguay, la República Paraguay. Oigan este relato. Estimado señor Galad, escribo para contarles el milagro que el niño Emanuelito, ya que estábamos pasando por una situación económica compleja, pues 2 integrantes de la familia nos encontrábamos sin trabajo y justo cuando apremiaban las cuentas, entonces recordé la oración que la doctora Ana Cecilia Osorio solía rezar al niño Jesús. Si bien lo hacía pidiendo de sanación, lo cambiamos a un chiquis y dijimos: niño Emanuelito, nosotros no podemos, tú puedes concedernos trabajo. Y así lo hizo, nos escuchó y nos bendijo con trabajo. Es por ello que quiero dar testimonio del gran milagro que nuestro Dios concedió a mi familia. Aprovecho la ocasión para comentarles que vemos todos sus programas y en familia. Sigan adelantando mucha fuerza y bendiciones. Me despido con un claro mensaje que hace eco de todas las enseñanzas transmitidas desde Un Café con Galad, tomada de León XIII. Quien en un solo punto rehúsa su asentimiento a las verdades divinamente reveladas, realmente abdica de toda la fe, pues rehúsa someterse a Dios en cuanto que es la soberana verdad y el motivo propio de la fe. Saludos desde Asunción, Paraguay, Andrea Carvallar y familia. Entonces, hay otro testimonio que viene de Tocancipá. Dice: les saludo muy cordialmente y les deseo muchas bendiciones. La presente es para dar testimonio de un milagro hecho por Emanuelito, pues a mi hija le decían los médicos, tanto en Colombia como en el Ecuador, que no podía tener hijos porque tenía ovarios poliquísticos. Pues yo todas las noches hacía la novena perpetua al niño Emanuelito pidiendo este regalo. Así sucedió. Y hoy nos acompaña una linda niña llamada Kaira Samantha. No puedo mandar los certificados porque no los tengo, pero la promesa que hice era mandar al testimonio a Teleamiga. Aquí le mando la foto de la niña. Certifico en nombre del Señor que todo lo que escribo es cierto. Atentamente, Adiela Jiménez. Bueno, ahí tienen ustedes. Dios no está manco. Dios sigue haciendo milagros. Haciendo metáforas. Haciendo metáforas. Como dicen los teólogos modernos. No, está vivo y está actuando. Y depende de la fe nuestra. Tu fe te ha salvado. Muchas veces a Jesús, ¿qué decía? Hágase conforme a tu fe. Si tenemos fe en que Él tiene el poder y sigue teniendo el poder y quiere hacernos ese servicio, pues lo hace. Doctor, ayer me llamó una señora y me dio testimonio de Manuelito. Me dice que estaban muy agobiados porque tenían 2 apartamentos o un apartamento, no estoy muy claro, y no lo podían arrendar. Y entonces ella le dijo: Emanuelito, pero ¿qué te cuesta ayudarme a arrendar los apartamentos o arrendar el apartamento? Yo te prometo que voy a dar testimonio y que voy a dar una ofrenda. Y me dice que 2 veces lo tuvieron, lo rentaron, quedaron sin nada y volvieron a pedirle, y dice que tienen los apartamentos maravillosamente arrendados sin ningún problema gracias a la intervención de Manuelito. Sigue siendo, está vivo y está actuando. Dios no ha dejado de favorecernos. Es Dios con nosotros. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros.
Hay otra llamada, ¿no? Sí, doctor, tenemos a Hernando Castro desde el Tolima. Hernando, muy buenas noches. Hernando. Sí, buenas noches. Bienvenido. ¿De dónde el Tolima? De Mariquita. Mariquita, muy bien. Para felicitarlos, hermanos. Ustedes son unos guerreros, unos valientes. Y esas mujeres, las felicito. Dios los bendiga. Pues yo me uno a esta situación de ustedes porque realmente soy un laico de la iglesia. Y he tenido que pasar por unas tremendas al pie de estos sacerdotes. Estoy como aterrado porque adquirí el libro Moisés, lo tengo en mis manos. Gracias. Qué cosa tan tremenda, hermano. Yo venía trabajando en la iglesia, haciendo un poco de cosas. Hoy en día, mirando ese libro, leyendo ese libro con la Biblia, vengo haciendo un poco de cosas guiado por el Espíritu Santo. Guiado por ese Espíritu, y he tenido la oportunidad hasta que me han metido a la cárcel por la verdad. Pero yo feliz, contento. Gracias por... Los admiro a ustedes, hermano. Gracias. Gracias por comprar el libro y espero que haya sido bastante ¿Tienes el libro ahí? No lo trae. Bueno, en otra ocasión. Pero se llama Los Sicarios de la Palabra de Dios. Sicarios de la Palabra de Dios. ¿Está editado por quién? No, particularmente porque no encontré una editorial. Pero te pueden pedir a ti el libro. Sí, ¿no? claro, al 311-836-3016. Vuelve a decir el nombre. 311-836-3016. Los Sicarios de la Palabra de Dios. Es magnífico el libro. Yo lo recomiendo. Continuamos aquí en Un Café con Galad y le vamos a dar la bienvenida a la señora Laura, que nos llama desde Neiva. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Adelante, Laura. Buenas noches. Esto es que quería hablarles sobre algo que está pasando aquí en Colombia. Que lo que pasa es que yo estudio en un colegio que se llama José Estacio Rivera. Y resulta que en mi colegio hay una amiga que recibió un chat y resulta que ahí dicen que van a mandar una película que se llama El Corpus Christi. Entonces pues yo pensé que era bueno y que no sé qué, pero entonces cuando le leo el contenido de lo que dice que lo están prohibiendo en muchos países porque resulta que el Corpus Christi están refiriéndose a que Jesús es un homosexual con los discípulos y que se están besando y todo eso. Eso es lo que quiere decir en el contenido de la película. Entonces la señora ahí está haciendo un llamado para que prohíban eso aquí en Colombia y pues yo quería contarles a ustedes así para que se enteraran. Gracias. Doctor, la niña Laura nos está diciendo que hay una voz de alerta para la película que se está promoviendo, Corpus Christi, donde en ella nos muestran a Jesús como homosexual con los discípulos y todas unas atrocidades. Entonces la invitación es que, así como en otros países, cuando la gente se ha pronunciado, han prohibido que se exhiba, pues hacerlo aquí también en Colombia. Claro, deben oponerse. Esas son las infamias que los enemigos de Dios y de la iglesia quieren hacernos tragar. Pero muy bien que Laura valientemente denuncie esto y ojalá que hagan una resistencia pacífica, pero resistencia contra esa infamia. Sí. ¿Qué tal si eso estuviera en países musulmanes en donde una sola caricatura contra el profeta Mahoma provoca inclusive guerras? Sí. Saben defender su fe. Aquí, sin violencia, con armas de combatividad pacífica, debemos oponernos a esas infamias y resistir a ellas. Bueno. Tenemos otra llamada, doctor, y es Lucila desde Bucaramanga. Lucila, muy buenas noches. Gracias. Bueno, yo quiero primero que todo felicitar al doctor Galaz por ese programa tan interesante y sobre todo que estos videos anteriores, los programas anteriores,
nos han dado mucho discernimiento acerca de la doctrina de la Iglesia, de la sana doctrina. En días pasados estaba mirando en las redes sociales un video donde un sacerdote que estaba haciendo una marcha en Estados Unidos en contra del aborto, en contra de la educación sexual a los niños, y fue arrestado. Entonces yo decía, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? También estuve mirando también en España un sacerdote en una Eucaristía hablando acerca de la práctica de la unión homosexual y todo eso que estaba prohibido por la Iglesia, porque realmente la palabra lo dice. Y las personas asistentes a esa Eucaristía pues se rebelaron y lo denunciaron y bueno, fue arrestado. Un sacerdote valiente en Estados Unidos habló en contra de las prácticas homosexuales y la gente lo acusó y el padre está arrestado, doctor. Eso ya viene el martirio, son los mártires. Tienen que ser valientes, y tenemos que ser valientes y no dudar en defensa de la fe y en defensa de la verdad y afrontar lo que sea. Inversión de valores total, la iniquidad, la apostasía, la degradación total que está profetizada en la Biblia. Esto no debe extrañarnos, que todo esto que está pasando está en la Biblia escrito y que cada día se acentúa más. Aquí parece que hay un proyecto de sentencia donde se va a prohibir de que se hable mal de los homosexuales, que se haga alusión en cualquier sentido. Entonces estamos en manos de una minoría pervertida, sí señor. Es que hay leyes ahora que nos prohíben eso. Le prohíben a la gente en Europa sobre todo, en Europa y en Estados Unidos. Y esas leyes nos las quieren embutir aquí, pero como el Parlamento no las aprueba, entonces la Corte Constitucional, que está dominada por masones, las impone en contra de la Carta. Eso es un abuso de ellos. Lo mismo, por ejemplo, recientemente en Colombia, han querido establecer el matrimonio homosexual y el aborto, y etcétera. Una serie de aberraciones que no están en la Carta nuestra, en la Constitución, pero ellos arbitraria y abusivamente las imponen. Eso cometen un delito que se llama prevaricato, pero es así. Y el caso del aborto en las tres secciones de penalización. Es un neototalitarismo que se está diseñando a nivel mundial. Es parte del nuevo orden, del llamado nuevo orden masónico que impondrá por la fuerza y que está imponiendo por la fuerza el anticristo, que está velado, pero está actuando. Sí, así es. ¿Hay más llamadas? Así es, doctor. Saludamos a Jerubín desde Florida. Jerubín, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido. Sí, es para ver si alcanzo a participar. Claro que sí. Florida, Colombia. Sí, buenas noches, doctor Galat. Mucho gusto con Querubín. Bueno, mire, adelante, para felicitarlo, me alegra mucho. Estuve todo el programa bregando a llamar, pero bueno, así se digo. Lo felicito, doctor, y a todo su equipo allá. Yo soy un asiduo televidente y me agrada que no tan solo aquí en Colombia, sino que en el mundo se están pronunciando. Me di cuenta que los 6 obispos de Alemania, al igual que también pues invito a que vean el periódico del Remnant, el periódico católico de Estados Unidos, en el cual el 8 de diciembre dan una carta abierta al Papa que si no cambia esa forma de su pontificado, pues se le solicita la renuncia. Y yo creo que debemos tomar medidas de esa forma, porque no podemos dejar que la Iglesia se nos destruya de esa manera, como lo está haciendo prácticamente. Y también pues le agradezco a María, Madre de la Esperanza, porque he recibido los libros que ellos ahí han mostrado, La crisis de la Iglesia, precisamente el libro de Amoris Leticia, los apuntes muy importantes que nos dan ahí, la instrucción. Entonces vemos
como nos quieren mostrar que de pronto dentro de la misma iglesia, y sobre todo aquí en Colombia, que el único que está hablando prácticamente es usted, y creen que está solo, pero no está solo, y precisamente por eso lo felicito, y pido muchas bendiciones para que el Señor lo siga manteniendo, y a todo su equipo, para que se haga una voz de toda la iglesia. Me he dado cuenta que de Santander hemos estado llamando, y yo creo que debemos tomar de verdad esa posición, porque es el momento. No podemos dejar que la iglesia se nos venga abajo por una opinión, sí, porque ahí en esta encíclica no se está mostrando la posición de la iglesia, sino es el pensamiento del Papa, que es totalmente diferente a lo que la iglesia es. Entonces reitero mis felicitaciones, doctor Galat, pido muchas bendiciones para que el Señor lo siga iluminando y le dé la fortaleza, esa valentía que ha demostrado. Bueno, muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Querubín. Mil gracias, Querubín, por esa voz de solidaridad y ayuda, porque la necesitamos, de estímulo, para seguir cumpliendo esta misión. Bueno, afortunadamente la Iglesia comienza a reaccionar. En Alemania, no solamente los 6 obispos, está el cardenal Brandmüller, que citamos aquí en el video, pero hay, sin embargo, de allá una gran mayoría de jerarcas están con el Papa y con esa encíclica, y con esa exhortación que es contraria a la palabra de Dios. Desgraciadamente es así, pero qué bueno que haya 6 fieles y sobre todo jóvenes. Sí. Bueno, nos dicen ahora sí que estamos en la recta doctor. final. Vamos a darte tu minuto. Bueno, igual que lo están haciendo los teleamigos y teleamigas, reflexionando sobre la posición que han tomado algunos obispos alemanes y que están muy contentos, yo también me sumo a esa expresión de solidaridad y de alegría que tenemos, porque vemos que no todos los sacerdotes están ciegos, sordos y mudos, sino que hay algunos que ya están reaccionando. Pero como ustedes y yo queremos, y todos nosotros queremos, que no sea una minoría, sino que sean muchísimos los que reaccionen, pues les invito a que hagamos oración. No nos cansemos de pedirle al niño Emanuelito que toque el corazón, la mente, el espíritu de cada uno de los jerarcas y que en sus mentes coloque el deseo de favorecer a la Iglesia y de ayudarnos a que se acreciente la fe, que nos ayuden a que cada día los mandamientos sean el número 1 en nuestra vida, que nos ayuden a que hagamos una unidad grande y una defensa en contra de todas estas herejías y todas estas apostasías que cada día se nos están dando a conocer. Y también me alegra que muchos teleamigos ya tienen mucha conciencia de lo que está pasando y no están, como coloquialmente decimos, tragando entero, sino que cada una de las reflexiones y cada uno de los videos que se están presentando acá los ha llevado a tener elementos de juicio y elementos de valoración para que sepan discernir qué es bueno, qué es malo, qué conviene y qué nos lleva al caos, porque nos van a pedir cuentas. Nos van a pedir cuentas de lo que estamos escuchando y viendo y no hemos hecho nada para cambiar. Nosotros, que somos un pequeño grupo, que estamos convencidos, luchemos para que todo salga adelante. Y por otra parte, doctor, quiero aprovechar porque muchas personas me han llamado y se han preocupado porque les hemos contado del éxito de la peregrinación a Guadalupe, donde la Virgen se nos manifestó bellamente y donde fue un retiro, no fue un paseo, porque es diferente turismo a peregrinación, no fuimos como peregrinos. Entonces me han insistido que los que no fueron, ¿qué pasa? Pues en ese orden de ideas hemos pensado organizar una peregrinación para el 28 de julio. 28 de julio, regresando el 1 de agosto, 4 noches, 5 días a retiro. ¿Y que para qué lo hacemos? Orando por todas estas necesidades, orando por nuestros obispos y orando por el Papa. Para ello pueden anotarse al 315
601-3168. Repito, 315-601-3168. O al número fijo acá en Bogotá, 63-70-394. 63-70-394. Para que hagamos cadena de oración a los pies de la Santísima Virgen María. A ver, Moisés. Le quitamos todo a Moisés. No, tranquilo. Yo esta noche he experimentado una inmensa alegría, una profunda preocupación y una honda tristeza. Inmensa alegría porque vemos cómo cardenales de prestancia están diciendo, predicando lo mismo que estamos haciendo nosotros, lo que quiere decir que primero no estamos solos. Segundo, que tenemos razón en lo que estamos diciendo a pesar de los ataques que nos hagan. Y de las críticas. De las críticas, y eso se lo agradecemos porque eso es un incentivo, porque demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Al árbol que da fruto es al que se le da piedra. También inmensa alegría por el apoyo de los telamigos. Quiere decir que el programa ha dado frutos también, y por sus frutos los conoceréis. Hoy se fueron halagos para nosotros, en reconocimiento, sí. Y eso es importante. Quiere decir que ya no van a ser partícipes de lo que dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quiere decir que están aprendiendo algo. Profunda preocupación por el cisma que alguna vez en un programa anterior yo manifesté que estaba en ciernes. Este cisma viene prácticamente desde el Concilio Vaticano II. Recordemos al obispo Lefebvre, que fue un cismático, que fue comulgado por el San Juan Pablo II y que hoy viene latente, creciente, pero todavía no se ha reconocido. Ya estas manifestaciones de los obispos y de los cardenales da demuestra que hay una fisura cada vez más grande en la iglesia y que va a terminar necesariamente en un cisma. Y la honda tristeza porque a través de estas falsas misericordias que aparentemente defiende la doctrina, pero que la destruye en la práctica, se están condenando muchas almas. Y eso es triste, es doloroso para quienes tenemos certeza de que la palabra de Dios se cumple a cabalidad y que tenemos la certeza de que existe el infierno, de que existe el castigo, de que existe el demonio y que esas verdades están negando, infortunadamente. Gracias. Bueno, yo les quiero hacer una invitación a todos los televidentes y es el próximo 12 de junio en el Coliseo Agustinano de Salitre va a haber el primer encuentro Libérame de Teleamiga. Va a estar como invitado especial el padre Martin Scott, quien es ordenado en Washington y quien tiene una unción muy linda sobre la familia. Entonces, para que el próximo 12 de junio en el Agustiniano Salitre, pues no se pierdan esta oportunidad de ir y participar de un evento súper lindo con Teleamiga. Informe 578-1888 o al 320-439-5475. Y segundo, pues obviamente invitarlos a ustedes de verdad de conciencia, de corazón. Esto no es un juego, los sacramentos no son un juego, ir a tomar la Eucaristía no es un juego, entonces de verdad que háganlo con el corazón, abran el corazón a Dios y ustedes sepan que ahí está Dios presente, es su cuerpo y su sangre y esto de verdad que es para tomarlo muy en serio, es una bendición. Y si usted lo sabe a conciencia que usted no está dignamente para recibirlo, no lo haga, porque si usted está en pecado, a Dios no le agrada el pecado y usted tiene que agradarle siempre a Dios. Eso. Bueno. Ustedes pudieron ver cómo hay cardenales muy importantes, los africanos, por ejemplo. Sí, qué belleza, ¿no? Qué belleza y qué decisión y qué energía. Morenos de cuerpo, pero brillantes y blancos de corazón. Exacto. Al contrario de muchos europeos. Blancos de cuerpo, pero llenos de negros tinieblas de en el alma. Negros de corazón. Yeah. Bueno, pero es importante eso. Y los sacerdotes y los cardenales y los obispos que comienzan a manifestarse con firmeza y con valor y con dignidad para defender la fe. Eso tenemos que hacer nosotros. Y ojalá nuestros obispos en Hispanoamérica los imiten y abandonen el miedo, abandonen
el silencio y se manifiesten en favor de Cristo, en favor de la verdadera iglesia. Y hasta la próxima, mis queridos amigos y teleamigos y teleamigas.